El tema que vamos a ver el día de hoy son los estudios de relación estructura-actividad cuantitativa. Ya en el tema pasado vimos lo que era la optimización del prototipo y los estudios de relación estructura-actividad cualitativa, en donde en estos estudios lo que se hace se asocia un fragmento a la actividad biológica. Ese es el estudio de relación estructura-actividad cualitativa. El estudio de relación estructura-actividad cualitativa que vamos a ver y son consecuencias de la interacción fármaco-diana biológica o diana farmacológica, como algunos también me denominan. Para eso, uno debe conocer cuáles son los grupos que conforman el farmacóforo. Son los grupos funcionales responsables de la actividad terapéutica de los fármacos. Y cuando hablamos de diana biológica y hablamos específicamente de los fármacos, hablamos de sitio farmacofórico, el sitio donde encaja ese fármaco. El grupo de farmacóforos lo constituyen los grupos funcionales presentes en la estructura del fármaco, y los sitios farmacofóricos corresponden a los aminoácidos presentes en ese sitio activo, ese sitio ortostérico o ese sitio alostérico donde interacciona ese fármaco. Para hacer los análisis de relación estructura-actividad cuantitativa se utilizan modelos en 3 dimensiones. Y se evalúan los datos cualitativos que ya tenemos, que se han obtenido previamente en los estudios de relación estructura-actividad cualitativos. Se pueden tener datos experimentales obtenidos por diferentes técnicas, entre las que puede estar en lo que es el cribado de alta eficiencia. Y también se realizan estudios de modelado molecular. En computadoras, en modelo de 3 dimensiones. Estos estudios de relación estructura-actividad cuantitativa, denominados en inglés SAR, toman en cuenta para sus cálculos las propiedades de la estructura. Toman cada fragmento de la estructura y evalúan sus propiedades. Estos métodos de modelado en 3 dimensiones realizan un análisis conformacional, utilizando generalmente modelos basados en lo que es la mecánica cuántica, campos de fuerza y gráficos moleculares interactivos. Para realizar estos estudios, es indispensable que se tengan los valores de actividad biológica de los diferentes eh, análogos o congéneres de ese fármaco prototipo. Entonces, para poder hacer este estudio de relación estructural. Se puede utilizar el método tradicional, que utiliza generalmente fórmulas físico-químicas
y cálculos que generalmente pueden demorar dependiendo del número de compuestos que se van a analizar y dependiendo de la complejidad molecular de ese fármaco. Los más utilizados actualmente son los estudios de relación estructura-actividad que se hacen en modelos de 3 dimensiones utilizando algoritmos de la química física teórica, utilizando herramientas computacionales. Los datos de actividad para los estudios de relación estructura-actividad pueden ser datos obtenidos en estudios in vitro, es decir, utilizando líneas celulares que son un grupo de células clonadas generalmente iguales que tienen o expresan diferentes tipos de receptores, diferentes tipos de enzimas o diferentes tipos de proteínas. Depende de el tipo de estudio in vitro que se quiera realizar. Los estudios in vivo utilizan generalmente animales enteros. Dos especies, generalmente ratas, cobayos, ratones o cobayos. Uno que otro caso también se pueden utilizar conejos, pero son menos frecuentes el uso de conejos que ratas y cobayos como animales para hacer estudios in vivo. En algunos modelos, dependiendo de la complejidad molecular, a veces estos estudios in vivo no son porque al ser un entero, podemos observar que compuestos con estructura semejante nos puedan dar diferentes actividades biológicas. Y ahí interviene lo que es la complejidad estructural, el modelo en 3 dimensiones y las propiedades químicas particulares de cada estructura de esa serie análoga o de congéneres de ese prototipo. Por lo cual, para estos estudios generalmente se utilizan los modelos de 3 dimensiones y se asocian con herramientas computacionales para calcular parámetros físicos. ¿Y qué es lo que se hace en estos estudios de correlación estructural? Actividad cuantitativa. Lo que se relaciona la respuesta biológica con parámetros descriptores de la estructura. Esa serie análoga de ese compuesto, líder o compuesto. Me acuerdo. Ya que yo limpié la sombra para ir. Aló, profe, está silenciado, no se le escucha.
voy a repetir. Para los estudios de relación estructura-actividad cuantitativo, se quiere relacionar lo que es la respuesta biológica con descriptores o parámetros descriptores de la estructura de una serie, es decir, de compuestos similares al compuesto prototipo que se le han hecho diferentes modificaciones estructurales. ¿Qué parámetros se toman en cuenta en esas ecuaciones o en esos algoritmos? Utilizan herramientas computacionales. Los factores físico-químicos se abrevian como F, entre paréntesis F, que incluyen solubilidad, que ya nosotros lo vimos, que se puede calcular de manera experimental o de manera teórica. Nosotros vimos cómo se calculaba de manera empírica. Efectos electrónicos, que también ya lo hemos visto. ¿Cuáles son los efectos electrónicos, el efecto de resonancia y el efecto inductivo y cómo se pueden calcular? Y los efectos esféricos, que tienen que ver con el aumento en el volumen de átomos que contienen carbono, hidrógeno, cuando sustituyen esos tres parámetros. Se utilizan para relacionarlo con la respuesta biológica, aplicando el logaritmo común a esa respuesta biológica y a los parámetros físico-químicos que vamos a utilizar. Solubilidad, efectos electrónicos y efectos esféricos. Esta ecuación, tomando en cuenta esos parámetros físico-químicos, se utiliza para predecir la actividad de un compuesto que no se ha sintetizado. Pero también se puede utilizar para predecir la actividad de compuestos que tenemos ya sintetizados y el cual tiene actividad biológica. Y para ver si hay una relación entre el modelo computacional o el modelo teórico con el modelo experimental. Estos estudios, cuando se utilizan ese modelado en 3 dimensiones y herramientas computacionales, también sirven para diseñar fármacos con una actividad óptima en particular, dependiendo de la enfermedad con la cual se quiera desarrollar los fármacos. Y también nos permiten realizar estudios de mecanismos de acción a través de modelos de 3 dimensiones, utilizando estos parámetros de relación estructura-actividad cuántica. ¿Qué yo tengo que hacer antes de realizar un estudio de relación estructura-actividad cuantitativa? Tengo que hacer un planeamiento de los objetivos. Y con ello, hay que ese planteamiento de objetivos se hace junto con el grupo de investigación y desarrollo. Se plantean cuáles son los objetivos del grupo de investigación y los objetivos que se persiguen en el desarrollo de ese fármaco contra esa enfermedad en particular. Se hace una determinación de la actividad biológica de los compuestos a estudiar, usando modelos computacionales o obteniendo los resultados de ensayos in vitro o in vivo. Se hace una descripción de cuáles son los parámetros físico-químicos que vamos a utilizar para, o cuáles descriptores físico-químicos vamos a utilizar para hacer ese análisis de relación estructura-actividad.
Con todo eso se hace un establecimiento de una relación matemática entre los parámetros físico-químicos, los datos de actividad biológica, y se relaciona de manera cuantitativa los resultados obtenidos. Y después, finalmente, se hace una interpretación de estos resultados y se establece los estudios de relación estructura-actividad cuantitativa, comparando los datos experimentales con los datos eh, computacionales y relacionándolos entre ellos. Entonces, ¿qué parámetros físico-químicos se utilizan generalmente para hacer un estudio de relación estructura-actividad cuantitativa? El primero de ellos son los descriptores de los efectos hidrofóbicos. Aquí tenemos lo que es el concepto de lipofilia, ya lo hemos visto y lo hemos definido, y que numéricamente se expresa como coeficiente de partición o coeficiente de reparo, en donde tiene un valor que se expresa como P o como log P. Estos descriptores de efectos hidrofóbicos fueron los que ustedes calcularon cuando se determinó coeficiente de partición de manera empírica, donde utilizaron los valores de pi, ese coeficiente de hidrofobicidad, que era característico para cada grupo funcional. Y con esta ecuación se calcula para cada fragmento estructural su valor en la estructura en particular, como lo vimos en la parte detallada. En los programas computacionales ya generalmente tienen esta fórmula y utilizan, generalmente está incluida en lo que es la ecuación de AMS. Y en esta fórmula solamente X corresponde al valor de sustituyente. Y cada valor de sustituyente tiene un valor de pi. Sea un alcohol, sea un fenol, sea un grupo hidroxilo, o sea un ácido carboxílico, sea una amida, sea una acetona, cada grupo funcional tiene un valor de pi. Rx es la relación de la estructura. R, núcleo, y X, los sustituyentes que puede tener esa estructura. Se analizan estos los fragmentos de una estructura, se les calcula su valor de coeficiente de partición para una estructura que esté en forma neutra sustituida y después para una estructura que esté en su forma neutra pero no sustituida. Y los valores de pi para cada
sustituyente presente en ese. Y esto se determina de manera computacional a través de la ecuación de que evalúa el efecto de los sustituyentes sobre el log P. Vemos que sus grupos lipofílicos aumentan el valor de log P, mientras que grupos hidrofílicos disminuyen ese valor de log P en una estructura determinada. Cada sustancia, cada fármaco tiene un valor de log P global. Y depende de los valores de pi de los sustituyentes que tengan esto. El coeficiente de reparto, cuando tenemos una sustancia ionizada, sea un ácido o sea una base, también se determina cuál es la especie neutra que predomina. Pero en este caso, ese valor tiene que ser corregido teniendo en cuenta el valor de pK del grupo ácido, grupo básico, y el valor del pH del medio. A este coeficiente de reparto o coeficiente de partición, que es afectado por el pH y el valor de pK del fármaco, es lo que se denomina coeficiente de distribución. La fórmula se calcula logaritmo de los coeficientes de reparto, tomando en cuenta el valor de pKa y el valor de pH. Y se calcula generalmente a diferentes pH. Esa es la fórmula matemática que se utiliza para calcular ese coeficiente de distribución. De manera teórica, se determina que el valor de etanol, que es la sustancia que se utiliza experimentalmente para obtener ese valor o ese valor de coeficiente de partición, en algunos casos se considera despreciable. Entonces la fórmula se abrevia a la diferencia de ese coeficiente de partición menos el logaritmo de esa relación de pH entre pK o del antilogaritmo de la relación de pH y pK. Y para calcular esos valores de manera experimental para cada fragmento, se utiliza generalmente la ecuación de Raquel. Existe programa computacional donde solamente se introducen los valores de pK, del pH y del coeficiente de partición y te calcula el coeficiente de distribución para ese fármaco que tiene grupos ácidos o básicos. Existen otros métodos
por lo cual se pueden cuantificar, que es utilizando generalmente métodos cromatográficos, cromatografía de columna, cromatografía de capa fina, cromatografía de capa fina en placa normal o en placa reversa, o utilizando métodos HPLC, pero se vuelven un poco más complicados para determinar lipofilia. ¿Por qué? Porque cuando estamos utilizando un método cromatográfico, tienes que determinar la placa cromatográfica, qué tipo de absorbente tiene y cuál vas a utilizar, qué tipo de fase móvil vas a utilizar. Estás utilizando una placa normal, puedes utilizar metanol, acetato de etilo, hexano, cloroformo, diclorometano, metanol, etanol, propanol, isopropanol, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando utilizas una fase reversa, ya puedes incorporar solventes acuosos, agua o soluciones acuosas que tengan diferentes pHs. O incluso pueden utilizar soluciones OFF. Los valores de pi de cada fragmento son afectados por las interacciones electrónicas, es decir, por el efecto de resonancia y el efecto inductivo. La lipofilia depende también de la estructura o de la geometría molecular que pueda tener esa molécula en ese módulo de 3 dimensiones. Por lo tanto, afecta lo que es su solubilidad en agua. En resumen, todos estos parámetros, estos procesos van a afectar lo que es la solvatación del fármaco. Cuando un fármaco se administra generalmente por vía oral, en forma sólida, primero tiene que desintegrarse esa forma farmacéutica de dosificación o de la forma farmacéutica de dosificación para luego solvatarse en el medio. Ese proceso de solvatación de ese fármaco o de ese ingrediente farmacéutico activo o ese proceso de solvatación, es decir, que se impregne con esa molécula del agua y entonces comience a solubilizar. Influyen factores como lo que son los efectos electrónicos, los efectos estéricos y los efectos conformacionales influyen en ese proceso de solvatación cuando un fármaco se administra en forma sólida y se administra por vía oral. Estos escritores electrónicos que pueden afectar ese proceso de solvatación afectan o participan en la reactividad
que puede tener una molécula de un fármaco. Esto se debe al efecto de electronegatividad que pueden tener si esa molécula contiene heteroátomos, ya que tienden a generar o a formar dipolos inducidos. Y estos dipolos inducidos tienen generalmente carga, lo que aumenta la reactividad de esa molécula. Y esos átomos electronegativos, como por ejemplo los halógenos, tienden a causar la formación de dipolos inducidos, ocasionando una distorsión electrónica en la cadena lineal y mucho más fuerte este efecto cuando están en un sistema saturado o en un sistema aromático, donde el efecto de resonancia se ve afectado por ese fármaco, o perdón, por ese átomo electronegativo. Hemos visto que la interacción de un fármaco ocurre por interacciones hidrofóbicas e interacciones polares. Y estas interacciones polares están determinadas por la densidad electrónica de ese grupo polar. Ese grupo polar puede estar presente como un dipolo permanente o puede generar un dipolo inducido que se va a unir o va a favorecer uniones polares con moléculas. Estos descriptores electrónicos que afectan la interacción del fármaco con la diana biológica, cómo afectan su reactividad, generalmente se pueden calcular con una ecuación de cambio, una ecuación matemática que postula los efectos electrónicos inductivos, efecto inductivo y el efecto de resonancia para un conjunto de sustituyentes diferentes en un grupo de fármacos que tienen analogía estructural. La ecuación de Hammett para calcular ese parámetro de descriptores electrónicos que vamos a utilizar en la determinación de esos estudios de relación estructura-actividad. La ecuación de Hammett establece relación entre valores logaritmos de dos constantes y esta constante, denominada constante de Hammett, es afectada por la proximidad de los sustituyentes y el centro de reacción. Es decir, a la proximidad de los grupos que tienen el efecto electrónico. Y con esta ecuación matemática se calcula. Esta ecuación también se encuentra en programas computacionales, se excluyen los valores o se tiene en la tabla de valores y te calcula ese valor, esa constante, a cada sustituyente. Y el efecto que puede tener la cercanía o proximidad o el alejamiento hacia esos grupos que tienen efectos electrónicos.
Wagner y Lupton también hicieron relaciones para calcular esos descriptores electrónicos. Pero ellos tomaron en cuenta los efectos de los campos de esos sustituyentes. En donde ese campo estaba definido por los efectos inductivos y estamos hablando de campos de fuerzas y efectos inductivos. Cada enlace genera un campo de fuerza. Y los efectos inductivos van a depender del tipo de enlace y de el efecto de electronegatividad de ese heteroátomo unido a ese átomo de carbono. Por lo cual puede inducir en cada caso un campo de fuerza en particular. Eso se debe a que durante la formación de ese efecto inductivo ocurre una polaridad, una polarización de ese enlace. Ya que el átomo 1 atrae los electrones hacia él, quedando con una carga parcialmente negativa, y el otro queda deficiente en electrones, quedando con una carga parcialmente positiva. Así alterando el campo de fuerza de ese enlace. En cuanto al efecto inductivo. En cuanto al efecto de resonancia, estos descriptores, ese efecto, dan valores numéricos de describir la habilidad que tienen esos electrones que participan en resonancia de ser donados y el otro grupo que los acepta. Y este descriptor se calcula con esa ecuación de Wagner-Lupton, sigma y los factores físico-químicos y los factores de resonancia. Eso se calcula por esta ecuación y se puede calcular por herramientas computacionales. La ecuación de Taft también se utiliza para calcular descriptores electrónicos. Y con esta ecuación se separan las contribuciones de los efectos inductivos y el efecto de resonancia. Esta ecuación da una relación lineal de los efectos de lo que son la energía libre, delta G, en donde pi y sigma son los efectos inductivos y ese es el efecto. Y se calcula la ecuación para cada sustituyente. Hacerlo de manera manual es muy complejo porque hay que tener todos los valores y se puede o resulta generalmente agotador hacer estos cálculos de manera manual. Que generalmente antes se hacían de manera manual utilizando estas ecuaciones físico-químicas y teniendo las tablas correspondientes a los valores de cada sustituyente y el efecto que ofrecía cada grupo.
de átomos que podíamos encontrar en un núcleo en cantidad. Hoy día se siguen utilizando esas ecuaciones en herramientas computacionales, pero se prefiere utilizar descriptores electrónicos basados en mecánica cuántica, en lugar de utilizar las ecuaciones que utilizaban mecánica molecular. Desventaja: los cálculos de mecánica cuántica requieren mucho más tiempo y una capacidad computacional mucho, pero son mucho más precisos que los modelos que utilizan mecánica molecular. También se pueden calcular lo que es el potencial electrónico molecular, la energía de los orbitales, de menor y mayor energía, o MOLUMO, y todos estos cálculos, como he mencionado, se realizan utilizando programas de quimioinformática. Ya todo está en programa quimioinformática, por lo cual no hay que hacer ningún cálculo utilizando esas ecuaciones y de manera manual. Tienes tu programa de quimioinformática, introduces los valores que tienes y entonces procedes a hacer el cálculo de los descriptores moleculares para cada molécula o cada análogo de ese prototipo o compuesto. Ese es el primer parámetro que se utiliza para hacer cálculos de relación estructura-actividad, los descriptores electrónicos. El otro parámetro que se usa son los descriptores de tamaño de los sustituyentes, que tiene que ver con efectos térmicos. Si tenemos un hidrógeno en un fármaco, nos sustituimos ese hidrógeno por un metilo, vemos que el metilo tiene un mayor tamaño que un hidrógeno. Si sustituimos ese hidrógeno o ese metilo por un etilo, vemos que su tamaño aumenta. Si sustituimos ese etilo por un pano, por un propeno, un ciclopropano o un ciclobutano, ciclopentano, vemos cómo ese tamaño de ese sustituyente está aumentando. Y aumentando lo que son las propiedades de lipofilia. Por lo tanto, afectan lo que es la interacción de un fármaco con su diana biológica. Este tamaño de sustituyente o el efecto que tiene este sustituyente puede o favorece interacciones en ese sitio de esa diana biológica con otros sitios presentes, otros aminoácidos presentes en ese sitio activo o ese sitio ortostérico de esa diana biológica. Y tenemos que entre cada diana biológica, por ejemplo, receptores que pertenecen a la misma familia, por ejemplo, receptores muscarínicos, receptores adrenérgicos, alfa beta, receptores serotoninérgicos, receptores dopaminérgicos, receptores histaminérgicos, receptores opiáceos. Todos son receptores que pertenecen a la misma familia. Y estos receptores
que pertenecen a la misma familia van a tener diferente volumen en su sitio ortostérico. Esto permite que fármacos que tengan diferentes volúmenes puedan encajar de manera adecuada uno en ese sitio. Y lo que hace es sustituir ese hidrógeno por otro grupo de mayor tamaño es aumentar ese impedimento estéril. Por lo tanto, aumenta volumen, tamaño y forma de ese fármaco, por lo cual afectan la afinidad con la cual ese fármaco se puede interaccionar en el sitio activo de ese receptor. Y por eso el efecto estérico es importante cuando se realizan los estudios de relación estructura-actividad cuantitativa. Como mencionamos, este se evalúa por el parámetro S. En la ecuación. Otro parámetro que se utiliza como descriptor del tamaño de un sustituyente es descriptores de parámetros geométricos, Steric-Moll, Everloop, y da una idea de la forma y de la dimensión de un sustituyente no. Y que tiene un número definido de rotaciones o restricciones en el espacio. Es otro parámetro, otra fórmula que se utiliza para calcular ese descriptor de efecto estérico. Tiene que ver con tamaño de sustituyente. La refractividad molar es otro descriptor del tamaño de sustituyente que se puede utilizar. Este descriptor de refractividad molar relaciona descriptores de tamaño, radios, volumen, con lo que son las fuerzas de Van der Waals, o volumen de Van der Waals, el volumen efectivo de Carlton y el peso molecular con el Markov. Que son parámetros que se utilizan para evaluar, para medir lo que es refractividad. Tamaño. Depende de la estructura. Los radios internos dependen de los enlaces. Y el volumen también va a depender de la conformación que adopten los grupos funcionales que tiene ese fármaco. La fórmula matemática con la cual se calcula, que relaciona peso molecular, densidad, índice de refracción, para calcular ese valor de utilizando un programa de química informática. Uno puede tener la estructura y con ese programa usted señala el descriptor que quiere obtener y el programa automáticamente le calcula el valor de refractividad molar para la estructura de ese fármaco en particular, sin necesidad de hacerlo manualmente, utilizando. El índice de conectividad de Kier, el parámetro,
en donde suma las contribuciones de cada fragmento. Obtener ese índice de conectividad de Chiari. Desde los años 2005, con la introducción de las herramientas computacionales en los estudios de relación estructura-actividad, se ha hecho más fácil calcular parámetros electrónicos, fóbicos y estéricos de una estructura en particular, o de un grupo de estructuras en particular. Y asociar estos fragmentos estructurales a variaciones en actividad biológica. Y estos se pueden visualizar utilizando lo que es herramientas de modelado molecular, donde vemos la interacción fármaco con su diana. Con estos programas de bioinformática también se pueden hacer optimización durante ese proceso de desarrollo o diseño de fármaco asistido por computador. Y esto de manera muy general de lo que es el proceso de lo que son los estudios de relación estructura cuantitativa. He obviado la mayoría de las fórmulas matemáticas que se utilizan y este es un resumen bastante básico y elemental de cómo se calculan y cuáles son los descriptores utilizados en un estudio de relación estructura-actividad cuántica. Otra serie de parámetros se utilizan en estos procesos de cálculo de descriptores moleculares en los fármacos. Tenemos en el año 1997 se realizó por un químico medicinal un estudio con una cantidad de compuestos en donde él estableció una regla denominada regla de Lipinski o regla de 5, que es una regla cualitativa que se utiliza hoy día como norma general para ver si un compuesto químico cumple con algunos parámetros determinados para evaluar su actividad biológica o su función farmacológica. Eso se estableció en esta regla denominada la regla de Lipinski o la regla de 5. Que la hizo Christopher Lipinski, un químico medicinal, en el año 1997, en donde él tomó una serie de cantidad de compuestos químicos utilizados en medicamentos o contenidos en medicamentos y los evaluó para calcularles estas propiedades.
Estas reglas hoy día constituyen el inicio para hacer los estudios de relación, estructura, actividad y también para determinar si una sustancia tiene potencial para ser desarrollada como candidato. Esta regla describe propiedades cinéticas, incluyen liberación, absorción, distribución, metabolismo. Pero esta regla tiene la desventaja de que no predice si un compuesto puede ser farmacológicamente. Predice solamente si tiene las propiedades farmacocinéticas para ser un candidato. Esta regla es la regla básica que se utiliza en los procesos de cuando quiere uno iniciar estudios de diseño de fármacos. Esta regla sale de la conclusión que tuvo Christopher Lipinski en 1977 y en lo cual él observó la conclusión, una de las conclusiones que él obtuvo fue que muchas de las sustancias que no cumplían esta regla eran descartadas como candidatos a fármaco. Y aquí, en algunos pasos de los ensayos clínicos, estas sustancias no lograban superar esa etapa. Entonces, todos aquellas sustancias que cumplían a cabalidad con esta regla de 5 tenían la mayor posibilidad de pasar los ensayos clínicos y tenían una gran posibilidad de llegar a mercado. Pero esta es una regla de manera predictiva. Y esta regla generalmente se aplicó a sustancias que se administraban solamente por vía oral. No tiene utilidad en sustancias que se administran por vía parenteral. ¿Cuáles fueron las reglas que estableció Lipinski? Un compuesto no debe tener más de 5 grupos donadores o dadores de electrones. O dadores de enlaces para formar puentes de hidrógeno. Esto se refiere a átomos de nitrógeno. Sí. No debe contener más de 5. No debe contener más de 10 grupos aceptores de enlaces por puente de hidrógeno. Es decir, átomos de nitrógeno, oxígeno o flúor. No más de 10. Poseer un peso molecular de 500 unidades de masa atómica y debe poseer un coeficiente de reparto en octanol-agua, es decir, un dato experimental inferior a 5. Como todos los valores eran múltiplos de 5, a esta regla también se le conoce como la regla de 5.
a esta regla se ha sufrido modificaciones desde que fue postulada en 1997 por otros grupos de científicos, también del área de química medicinal, en donde han hecho ampliaciones a esta regla del PIN. Por ejemplo, en el 99, los colaboradores introducen un rango en los valores de los P. Introducen lo que es refractividad molar de 40 a 130. Introducen un rango de unidades de masa atómica o peso molecular. Y el número de átomos que debe contener la molécula, incluyendo tanto grupos donadores como aceptores de hidrógeno, puede estar entre 20 a 70. Esas modificaciones las introdujo los colaboradores en 1999 a la regla de 5. Berber en el 2002 hace otras modificaciones a esta regla. Dice que el coeficiente de partición debería estar en un rango de 0.4 a 5.6, similar a lo que establece Gauss. La reactividad molar generalmente se mantiene igual, peso molecular 180 a 500 unidades atómicas, el valor inferior. El número de átomos se mantiene igual, entre 20 a 70. Incluye lo que es el área de superficie no polar a 140 Angstrom. Y este valor de peso molecular ha sido cuestionado por otros científicos, pero se mantiene. El número de enlaces rotables incluye a 10. Y el área superficie polar a igual o menor a 140. Todas estas modificaciones que se hacen indican de manera teórica que estas sustancias que se administran por vía oral van a tener una buena biodisponibilidad. Y esta es la modificación que hizo Weber en el año 2002 a la regla de Lipinski. La regla de Lipinski aplicada por Pfizer. Y tenemos la regla de 5 aplicada a la obtención de candidatos a fármaco que se puedan administrar por vía oral, que tengan una buena conducta para ser desarrollados como fármaco. Otra modificación que se hizo, se aplica modificaciones a esta misma regla, Pfizer, pero aplicada en la búsqueda de compuestos prototipos. Vemos que hay variaciones en cuanto a peso molecular, en cuanto a los grupos aceptores y donadores de hidrógeno, en cuanto al valor de coeficiente de partición. Esta modificación la hizo Congreve en el 2003 a las reglas de 5 de Lipinski y fue hecha por la empresa Pfizer para tener dos parámetros, uno para la búsqueda de compuestos prototipos y otro para la búsqueda de compuestos que tuvieran
mejores propiedades farmacocinéticas y que fueran mejores candidatos. Y tenemos las dos reglas que se han propuesto. Esta denominada regla de 3 y la regla de 5. Esta regla de 3 fue la que introduce Congreve para aplicarla a compuestos prototipos. Y lo que indica esa regla: coeficiente de partición superior a 3, masa molecular igual, menor o igual a 300 unidades de masa atómica, menos de 3 donadores de enlace de hidrógeno, más de 3 donadores de enlace de hidrógeno, más de 3 aceptores de enlace de hidrógeno y no más de 3 enlaces rotables. Como todo es múltiplo de 3, se le denominó regla de 3. A esta regla, la regla para obtener compuestos prototipos se denomina regla de 3. Y para obtener compuestos con buenas propiedades farmacocinéticas que puedan llegar al mercado, se denomina la regla de 5. Y ejemplos de fármacos que se han obtenido y se han aplicado estas reglas y sus modificaciones. Este es utilizando un cribado de alto rendimiento y está utilizando un modelo computacional de diseño basado en métodos. La regla de 3 para obtención de prototipos. Estructura en el sitio activo de ligando, un modelo de dimensiones y la estructura basada en fragmentos. Esta es la convencional y esta es la base en fragmentos y vemos cómo encaja en un sitio de esa diana biológica. Y vemos que este, por el tamaño que tiene, no puede encajar en esa diana biológica. Estos estudios basados en fragmentos mismo utilizado para la obtención de compuestos prototipos. El valor de IC50, IC es concentración inhibitoria 50 para el fragmento, y ese fragmento ya introducido en un compuesto prototipo con otros grupos funcionales. Y eso fue lo que hizo aplicar esa regla a fragmentos estructurales y ver cómo esos fragmentos estructurales podían modificar lo que era la actividad biológica cuando se estaba seleccionando o diseñando un prototipo. Y es una regla muy utilizada, y aplicación de esta regla ustedes la tienen que ver en biofarmacia o farmacocinética.